Muy bien, puedes tomar tu asiento. Muchas gracias. Bienvenido a todos también, a aquellos que están conectados en cualquier parte del mundo por el canal de YouTube como Casa de Dios Puerto Ordaz. Así que sean todos bienvenidos. Amada iglesia, quiero hablar contigo o compartir contigo una palabra que a veces es necesario tenerla en cuenta. Diga conmigo, la voz de Dios o la del hombre. Diga conmigo, la voz de Dios o la del hombre. Hay momentos donde nosotros le decimos, Señor, háblame. ¿Cuántos le han pedido al Señor que les hable? Muchas veces le decimos, Señor, háblame, háblame, quiero escucharte, quiero oír tu voz, ¿verdad que sí? Vamos a ver lo que sucedió en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Se nos habla acerca de un hombre y acerca de un joven. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Quiero en primer lugar que podamos entender algo. Samuel era en este momento, era un joven que tenía alrededor, escúcheme, de 12 años. ¿Cuántos años tenía Samuel? 12 años. Cuando tuvo una experiencia de oír la voz de Dios. Y vamos a ver a un hombre que era un sumo sacerdote, las instrucciones que le da. Dice 1 de Samuel capítulo 3 versículo del 1 en adelante, dice: Samuel, que todavía era joven, alrededor de 12 años de edad, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Escuche, ¿qué hacía Samuel? Servía al Señor. ¿Qué edad tenía Samuel? Alrededor de 12 años de edad. 12 años de edad y ya estaba sirviendo al Señor. Por eso a mí me alegra, me emociona, me pongo feliz cuando veo a los niños y cuando veo a los jóvenes servir desde temprana edad. Yo conocí al Señor más o menos a esa edad. Yo no nací en un hogar cristiano. Nosotros conocimos al Señor alrededor cuando yo tenía 12, 13 años de edad. Y desde el momento en que le conocí, le comenzamos a servir. Amén. Entonces, me alegra ver cómo hay niños y cómo hay preadolescentes o adolescentes, jóvenes, ¿verdad?, sirviéndole al Señor. Y dice, y él estaba bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común. Escuche, cuando yo leí esto, y quiero que lo podamos poner, que podamos tener en cuenta esto, porque cuando lo leí le dije, Señor, espero que no estemos en este tiempo, porque ahora lo que dice, en esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. Wow. Elí ya estaba quedando ciego. ¿Por qué? Por vejez. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí le dijo, vuelve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo y le dijo, Samuel, Samuel. Y que dijo, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel. Wow. Quiero explicarte qué es lo que ocurre acá. En primer lugar encontramos a un hombre llamado Elí. Elí era un sumo sacerdote en el cual él servía al Señor. Y en aquellos tiempos había algo llamado el tabernáculo.
Y el tabernáculo era como un templo, pero era de carpas y era movible, porque donde iba el pueblo, ellos iban y ellos trasladaban esas carpas, ¿ok? Esas tiendas. En algunas versiones vemos tiendas o carpas. Y eso era el tabernáculo. Cada quien, cada familia, el pueblo hacía su tienda, ponía sus carpas, ¿verdad? Pero ellos hacían unas tiendas especiales, que es donde reposaba el arca del pacto o el arca de Dios. Ese lugar era donde también habitaban los sumos sacerdotes. Estaba un lugar santísimo, el lugar santísimo, que era donde habitaba el arca del pacto, ¿verdad? Pero también había otro lugar santo donde estaba el candelabro, estaba en los panes de la proposición, habían otras cosas. Y afuera habían pequeñas carpas dentro del tabernáculo, habían pequeñas carpas donde dormían o habitaban, descansaban el sumo sacerdote y también los que servían en el templo. Dentro de esas carpas se encontraba Elí. Era un sumo sacerdote, era uno de los que ofrecía ofrenda, era uno de los que servía en el templo. Y este hombre, Elí, ya estaba anciano, ya estaba quedando ciego. ¿Por qué? Porque era un hombre ya de tercera edad. Y había un joven llamado Samuel. Este joven aproximadamente tenía 12 años de edad. Este joven todavía no había experimentado oír tan audiblemente la voz de Dios, pero tenía 12 años. Y él escucha en algún momento, escuchó cuando se va a dormir, él escucha la voz de Dios. Mi pregunta es lo siguiente: ¿dónde estaba el joven cuando escuchó la voz de Dios? En el templo, en el tabernáculo. Estaba en el lugar donde moraba la voz y la presencia de Dios. Este joven no estaba, ¿verdad?, perdiendo el tiempo. Este joven estaba en el lugar donde reposaba la presencia de Dios. Escúcheme bien. Tú, hoy en día, los padres que estamos acá, representamos a este hombre llamado Elí, el sumo sacerdote. Tenemos que ser lo primero que debemos de servir al Señor. Y debemos ser el ejemplo a seguir para nuestra generación. Somos el ejemplo a seguir, el modelo a seguir para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el lugar, la carpa, representa nuestro hogar. Y en nuestro hogar debe representar y debe morar la presencia de Dios. Ahí estaba Elí, pero también estaba Samuel. Y en ese lugar reposaba la presencia de Dios. ¿Será que en tu casa hoy en día reposa la presencia de Dios? Debería de reposar. Y este joven llega un momento que se va a dormir y escucha la voz tan audible que le dice Samuel. Lo llama, no es que le dice hey tú, no. ¿Qué fue lo que le dijo? Samuel. ¿Sabe algo? ¿Qué hizo este joven? Se levantó y él escuchó, escuche, no estaba en el mismo cuarto de Elí, pero él escuchó que lo estaban llamando. Este joven se levanta y va a donde está Elí y le dice: dígame, estoy para servirle. ¿Sabe por qué? Porque Samuel le servía al sumo sacerdote. Pero ¿sabe algo? Algo que cuando nosotros vemos acá, ¿sabe cuántas veces llamó Dios a Samuel? 3 veces. Lo despertó. Y cuando él llegó a donde estaba Elí, Elí le dijo: yo no te he llamado, ve a acostarte. El joven quizás se fue: oye, pero yo escuché la voz. Bueno, y fue a acostarse. Al rato, Samuel, he aquí, se levantó y fue donde estaba Elí. Y Elí le dice: disculpa, no te he llamado, anda a acostarte nuevamente. Imagínense, segunda vez. Pero ¿qué pasa? Este joven se vuelve a acostar. Nuevamente le dicen: Samuel, se vuelve a levantar por tercera vez, obedeciendo, y va donde está Elí y le dice: mande, aquí estoy para servirle. Y Elí entendió y dijo: yo no te he llamado. Pero Elí, sumo sacerdote, un hombre de Dios, le dijo: entiendo que es Dios el que te está llamando. Y le dijo: ve a acostarte, y si vuelves a escuchar que te llaman, di: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y eso fue lo que ocurrió. Se va a acostar nuevamente y él escucha que lo llaman Samuel, Samuel. ¿Qué quiero o cuál es la enseñanza? Que cuando leí esto le dije: wow. ¿Saben
a quién Dios llama? ¿Saben a quién Dios llama? A hombres y mujeres que son obedientes. ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel y él se levantó? Las 3 veces. Las 3 veces. ¿Sabes por qué? Y dije, Señor, ¿pero por qué así? Dijo, Señor me dice que el que es obediente al hombre que puede ver, es obediente al Dios que no puede ver. Si tú eres obediente a tus padres, a las autoridades, para ti va a ser fácil serle obediente a Dios. El que es rebelde para el hombre que puede ver a la autoridad y a los padres, será rebelde y desobediente a la voz de Dios. ¿A quién Dios llama? A los que son obedientes, porque cuando Dios llama, llama con propósito. Y este joven fue obediente. Ahora bien, ¿sabes algo? Cuando yo veo esto, digo, pero ¿por qué Samuel se fue directamente a Elí? Porque cuando Dios le habló y él escuchó la voz tan audible como de un hombre, pudo reconocer que era la voz como la de Elí. Él dijo, wow, ¿por qué fue a donde Elí? Porque reconoció que la voz era como la de Elí. ¿Sabes algo? Hay personas que dicen, Señor, háblame. ¿Sí o no? Te voy a decir algo. Cuando tú y yo oramos, nosotros hablamos a Dios. Le hablamos a Él. Cuando oramos, Señor, te doy las gracias, Señor, te pido, Señor, necesito. Nosotros le hablamos a Dios. ¿Cuándo Dios nos responde a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos oír la voz de Dios para nosotros? Hay diferentes formas. Primero, a través de su palabra. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú la lees, cuando tú la escudriñas, ahí Dios te está hablando, porque esa es la boca de Dios. Amén. Algo que escuché que me gustó mucho, que es un hombre de Dios dijo, ¿verdad? En algún momento, Dios no le regala las perlas de la revelación de su palabra, las perlas, las joyas, los diamantes de la revelación de su palabra a cualquiera, sino al que la medita, al que la lee, al que la escudriña, al que aparta un tiempo para que Dios le pueda revelar. Mientras más tú lees la palabra de Dios, más revelación va a venir a tu vida. Ahora bien, ¿por qué entiendo que Samuel fue a donde estaba Elí? Porque él reconoció que Elí era un hombre de Dios y que Dios hablaba a través de Elí. ¿Qué quiero decirte con esto? No menosprecies la voz y las instrucciones y la palabra de un hombre y una mujer que Dios usa. Cuando tú vienes a este lugar, cuando tú vienes a esta casa, yo creo en lo particular que Dios te habla directamente. Puede ser a través de mi persona, a través de la pastora, a través de uno de los líderes. Cuando tú vas a una casa de bendición, es más, cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, Dios también nos habla a través. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración no es más allá que un ritmo, es más allá que una música. Cuando nosotros le cantamos a Él, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando un mensaje. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado, el Espíritu de Dios no nos ha hablado a través de una adoración? A mí en lo particular me ha quebrantado. Me ha quebrantado. Es Dios hablando. Y Samuel cuando se levantó nunca puso un pero. ¿Seré yo? ¿Será que estoy cansado? ¿Será que me lo estoy imaginando? Yo creo que no. ¿Sabe por qué? Porque Samuel escuchó audiblemente su nombre. Y Samuel, como estaba acostumbrado a servir, se levantó de una vez y dijo, aquí estoy para servir. Si tú quieres que Dios te hable, si tú quieres que Dios te pueda usar, sé obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a lo que Dios te manda. Hay que abrir una casa de bendición. ¿Por qué abrimos casa de bendición? ¿Y quiénes llevan la bendición? Los que van a dar la palabra. Los que van a dar la palabra. En ese momento, cuando tú eres obediente y permites que Dios te use, Dios te quiere usar en tu trabajo, Dios te quiere usar en tu negocio, Dios te quiere usar en una casa de bendición, Dios te quiere usar en el lugar donde tú vayas. Dios quiere hablar a través de ti. Samuel nunca puso, Dios nunca puso
¿verdad? O Samuel nunca puso un obstáculo. Nunca le dijo, no, soy yo, ay Señor, qué mal, estoy cansado. Me he parado 3 veces y nada. Pero a la 4ª vez, en el versículo 10 y el versículo 11, cuando él le dice, Señor, háblame, porque aquí estoy, aquí tu siervo escucha. En el versículo 11, Dios comienza a darle ciertas instrucciones. Cuando Dios te va a hablar, Dios te habla para un propósito y es para darte instrucciones de qué hacer. ¿Sabes algo? Hay momentos donde quizás tú no puedes conciliar el sueño. Hay momentos donde te levantas en la madrugada, o hay momentos en el día donde viene una persona, un nombre a tu mente y es el mismo Dios hablándote. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Y dices, oye, pero ¿por qué estoy pensando tanto en la persona? Es porque Dios quiere que ores por él. Es porque Dios quiere que ores por esa persona. Es porque Dios quiere que lo llames. Es decir, hermano, Dios te habla a través de tu mente, pone pensamientos en ti. Y dice, pero ¿por qué tal persona? Oye, ¿será que lo llamo? Eso no viene de ti directamente, viene de Dios. Y a veces cuando uno le escribe a alguien, porque hay momentos que uno piensa, ¿verdad?, consecutivamente en una persona, oye, ¿será que está pasando? Y uno le escribe, oye, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está la cosa, amigo? Oye, aquí estoy, vale, estoy pasando por algo. ¡Wow! Entiendo que fue Dios el que puso en mi mente pensamiento que me trajo a una persona en particular, una y otra vez. Pastor, es que me ha pasado 3 veces. ¿Y cuántas veces Dios llamó a Samuel? 3 veces. Y Samuel no fue que en algún momento se quedó acostado y dijo, ay, es nada, es mi mente. No, en las 3 veces se paró. En las 3 veces dijo, aquí estoy. ¿Sabes algo? Dale gracias a Dios por hombres y mujeres que Dios usa para darte una palabra asertiva en un momento oportuno, en el momento cuando tú más lo necesitas. Hay hombres y mujeres de parte de Dios que han oído la voz de Dios, que pasan tiempo arrodillados, clamando, orando, leyendo su palabra, porque en el momento en que tú más lo necesitas, ellos tienen un consejo bíblico, un consejo para darte que te ha llenado de bendición. Tenemos que ser como este joven. Escuche, la edad no es un impedimento para que Dios te hable. La edad no es un impedimento para que Dios te hable. Dios estaba buscando un hombre, un corazón, mejor dicho, dispuesto a servirlo a Él y a ser obediente. ¿En quién lo encontró? En un joven. ¿Qué enseñanza nos da eso? A veces creemos que por más edad y más experiencia de vida que tengamos, somos los seleccionados por Dios para que Dios nos use más a nosotros que a los jóvenes o a los niños. Pero Dios lo que busca, Dios no está viendo edad. Dios lo que ve es un corazón dispuesto a oír su voz y a obedecerle, a ponerlo en práctica. Dios le habló a Samuel, lo llamó y Samuel no puso pero para levantarse y obedecerle. ¿Sabe por qué muchas veces el adulto hablando, a veces les cuesta ser tomado o que Dios lo pueda usar? Porque nosotros muchas veces, el adulto, el que ha vivido más cosas por las experiencias, pone más obstáculos en su mente, busca la lógica. El día a día, el afán del día a día, muchas veces te hace decir, ya va, pero espérate, ya va, es que tengo que hacer muchas cosas primero. Y si me queda tiempo, en algún momento cuando yo vea, cuando esté súper preparado para servirle a Dios, es ahí cuando veré si le puedo servir. Pero el joven, pero el niño que desde temprana edad, escúcheme bien esto, se ha hecho un estudio donde se ha visto, donde los niños desde 10 a 16 años, si en esa etapa han recibido al Señor y le han servido desde temprana edad, es muy difícil que vuelvan atrás. Es por eso que tenemos una generación en nuestros hogares que tenemos que ser ejemplos a seguir para ellos. Que ellos vean en nosotros, así como el sumo sacerdote Elí, que vean en nosotros un ejemplo a seguir de servicio. Y que estos jóvenes, mire, cuando mis hijos me dicen,
¿verdad? Cualquier cosa, cuando a veces yo los mando, porque yo los mando a hacer sus devocionales, porque no es que ellos son súper santos, que ellos se levantan, ay, los hijos de los pastores. Hermano, no se crea que mis hijos se levantan levitando. Aquí estábamos en la gloria, Padre, hoy me levanté, me arrodillé 15, 20 minutos ahí alrededor de mi cama y Dios me reveló a través de su palabra. No, hermano, eso no sucede. Mis hijos son igual que los suyos, se levantan y es lo que escucho, se levantan, escucho un TikTok por ahí. ¿Y qué es lo que hago? Ven acá, buenos días, bendición, tú le más, ay, hijo, Dios te bendiga, el devocional. Ay, papá, que ya que tengo sueño. Ah, pero no tienes sueño para ver TikTok. Pero cuando tienes que orar y hacer el devocional que te estoy mandando, ahí sí, ya va, déjame levantarme bien. No, deme los teléfonos, me dan los teléfonos. ¿Y qué les digo? Hasta que no me hagan el devocional y me expliquen qué es lo que hoy hicieron, no hay teléfono. Claro, ahí van corriendo a hacer su devocional. ¿Por qué? Porque les quité algo que ellos quieren. Y ahí si tú los ves a cada uno en sus cuartos leyendo, venga, dígame, bueno, Dios es bueno, pero dime qué aprendiste hoy. Bueno, estaban dos hombres y bueno, y Dios los bendijo. Pero ¿dónde está eso? No me acuerdo, vaya y lea nuevamente. Yo sí, y entonces hasta que vienen, me dan la referencia, me explican bien, y a partir de ahí que yo veo que ya oró, no, vaya a orar. Al ratico viene, papi, ya oré. Perfecto, tome, aquí está. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarlos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino. Esto es una orden directa para los padres. Para los padres. Nosotros tenemos que formarlos a ellos en todas las áreas. Es nuestra responsabilidad. Y yo sé que es mi responsabilidad que ellos aprendan. Y los mando a hacer su devocional. Cuando hacemos la verdad, a veces hacemos nuestros altares. Le digo, Julio César, tal día te toca llevar el mensaje. Papá, pero te toca. Vaya estudiando desde ahorita. ¿Por qué? Porque tenemos que formarlos. Amén. Y cuando vamos a hacer el altar, en el momento que nosotros nos reunimos, vamos a leer y cada uno los manda a buscar su Biblia. Y ahí está cada uno su Biblia. Y así nosotros tengamos que leer la misma cita, yo mando a que cada uno lo lea en su Biblia. ¿Por qué? Porque los estamos formando. Porque yo quiero que mis hijos aprendan a oír la voz de Dios. Escuche esto, le voy a decir algo. ¿Sabe dónde es la primera voz que ellos van a reconocer? Y ellos van a identificar como la voz de Dios. Agárrese de la silla. A sus padres. Que cuando ellos puedan oír la voz de Dios, así como mi hija todos los días yo le digo, tú eres una princesa, buenos días, párate, princesa de Dios, hermosa, oye, pero ya amaneciste más bella que ayer. Y comienzo a decirle, ¿por qué? Porque yo quiero que cuando mi hija salga a la calle y vengan esos buitres horribles y feos, ¿verdad? El día de mañana, a decirle algo a mi hija, ¿qué es lo que va a decir? Eso no le dice a mi papá todos los días. Porque ella aprenda. Pero de igual forma, yo quiero que cuando ella comience a oír la voz de Dios, y decir, wow, es una voz tan audible como la de mi papá, que mi papá ora conmigo, que mi papá me instruye en la palabra, que mi papá nosotros hacemos altar familiar, que en mi casa, ¿verdad? A mí me encanta impregnar. Yo pongo las cornetas y pongo alabanza y pongo adoración. Que mi casa se llene de alabanza y de adoración en las mañanas, más cuando nos tenemos que parar los domingos, los miércoles. ¿Sabe lo que hago? Lo primero, me levanto y voy a hacer el cafecito, y en ese momento cuando me levanto lo que hago es ¡pum! Adoración. Y nos vestimos y nos bañamos y nos arreglamos escuchando adoración. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi casa se impregne de alabanza y de adoración. Quiero que todos seamos sensibles a la voz de Dios. Es por eso que te pregunto, ¿la voz de Dios o la voz del hombre es la que más estás escuchando el día de hoy? ¿Por qué? Porque Samuel cuando se levantó, él no se arrodilló cuando se levantó. ¿Sabe a dónde fue? Diga, sumo sacerdote, fue a donde Elí. ¿Por qué? Porque él reconoció que alguien lo estaba llamando. Y él vio que Elí era para él un ejemplo de servicio a Dios. Escúcheme, que los líderes, hombres y mujeres que están acá y que les servimos a Dios, tenemos que ser ejemplo para que otros hombres, jóvenes y adultos puedan reconocer que a través de ti Dios les está hablando a ellos. Amada iglesia, cada vez que tú vengas y tú escuches una palabra como esta, cada domingo,
cada miércoles de recarga, y ahí donde tú estás, reconoce que Dios habla y nos usa a nosotros como su boca aquí en la tierra. Dios me usa para darte una palabra, dejando toda altivez a un lado, porque Dios me habla a mí en lo personal, en la intimidad. Para que Dios me pueda, yo tengo que pasar tiempo con Él y leo su palabra, y Dios te puede hablar a través de mi persona, pero Dios me tiene que hablar primero. Y cuando Dios te habla a ti, tú puedes hacer lo que Dios va a usar para que cuando llegues a tu casa, Dios le va a hablar a tu familia a través de ti. Que cuando tú vayas a tu trabajo, la gente va a recibir lo que Dios le va a hablar a través de ti. Que cuando tú vayas a tu casa de bendición, Dios le va a hablar a esas personas a través de ti. Amada iglesia, seamos obedientes cuando Dios nos llame. Yo quiero servirle más a Dios. Comienza por ser obediente a lo que Dios te manda hacer el día de hoy. Porque si no eres obediente a las instrucciones que pastores, que líderes y que Dios de una forma sencilla te está mandando a hacer, ¿cómo quieres que Dios te use para cosas grandes? Recuerda que todo lo grande comienza con algo pequeño. Y ahí donde tú estás también, en cualquier parte del mundo, Dios quiere usarte a ti. Y Dios quiere que tú seas de bendición en tu trabajo, con tus amistades. Y en ese lugar donde hoy estás haciendo vida, Dios te ha llevado con un propósito. Un propósito. Sé obediente a la voz de Dios y habla de lo que Dios te habla cada día de tu vida. Amén, amada iglesia. Seamos obedientes. Seamos obedientes. Le voy a dar una anécdota. Llegó un momento, ustedes saben que el canal, ¿verdad?, de televisión Enlace, un canal cristiano. Hace muchos años todavía, ¿verdad?, yo estaba en mi libertad, era soltero, no estaba casado en ese momento, ¿verdad? Y recuerdo que una vez estaba en mi cuarto, todavía en ese momento yo vivía con mi padre, estaba soltero, o sea, no me había casado. Y una vez estaba en las maratónicas de Enlace y estaba pasando por un momento, no sé, estaba como desanimado, no tenía ganas de hacer nada. Y era tarde en la noche, me acuerdo. Y pongo la televisión y dije, no, me voy a dormir viendo Enlace, ¿verdad?, escuchando prédicas para dormir. Y en una de esas estaba un hombre de Dios. Y recuerdo muy bien que yo veía así la televisión y yo veía muchos, ¿verdad?, que en aquel tiempo pasaban mucho los programas del pastor Benny Hinn. No sé si en algún momento ustedes lo conocen, el pastor Benny Hinn, muy usado por Dios en cuanto a palabra y también para sanidad. Tuve la oportunidad después de ir en una cruzada de él. Bueno, tuvimos la oportunidad de ir a una cruzada de este pastor Benny Hinn cuando estábamos pastoreando en Trinidad y Tobago. Y recuerdo que después lo vi yo, wow. Y yo recuerdo que él por la televisión, él en su programa, él decía, y estoy ahora del otro lado de la televisión, hay una mujer que tiene un tumor. Y él comenzaba a orar y nombraba por nombre, y tal mujer, tú María, ¿qué tal? Y llegó un momento que decía, ya está sabiendo ese hombre. Sí, yo lo reconozco. Y yo recuerdo que una vez yo estaba acostado, me estaba así durmiendo y digo, Señor, si es verdad lo que esa gente está haciendo, que me digan mi nombre para si es verdad. Y yo estoy así acostado viendo, así, ¿sabes? Hay momentos que uno está acostado y está como oído, ¿no? Y yo estoy viendo así, y de repente, hermano, un hombre de Dios, que después tuvimos la oportunidad de ir, el apóstol Guillermo Maldonado. Él en un momento, él comienza a orar y dice, Julio, Julio. Usted se imaginará cómo se me pusieron los ojos, ¿verdad? Yo no lo creía. Julio, nunca se me olvida. Julio, Julio, el Señor te dice, levántate y esfuérzate, tú eres un Josué y te doy fuerza. Hermano, lo que yo estaba viviendo. Y yo, ¿sabes lo que hice en ese momento? Yo escuchando todo, y eres un Josué, y Dios te va a levantar y te da la fuerza que necesitas, que estás desanimado en este tiempo. Yo, Bueno, lo primero que hice fue, en ese momento me arrodillé y dije, Señor, perdóname. Le pedí perdón a Dios, porque yo era uno de los que cuestionaba. Y el Señor como que me hizo, literal, me dio unas cuantas cachetadas que yo,
Me arrodillé y dije, Señor, perdóname, aquí estoy para servirte. Y lo segundo que hice fue que fui corriendo al cuarto de mis padres y le conté lo que había pasado. Mira, le conté, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pensó que me había dado algo, porque cada vez que me enfermaba yo salía corriendo para el cuarto de mis padres, como hacen los niños, ¿verdad? Y salía corriendo. Y yo pensaba que era algo, ¿verdad? Que algo mal, que me sentía mal. Y les conté lo que había sucedido. ¿Sabe algo? Y como las maratónicas, después me di cuenta que se repetían muchas veces las predicas y todo lo demás. Y yo decía, ya va, que solo tienen que repetir. Y ¿sabe algo? Les voy a ser sincero. Y yo veía, pasaba momentos, porque yo sabía que lo que se grababa en el día en las maratónicas lo volvían a repetir. Y yo viendo, y ¿sabe algo? El mismo apóstol comenzó, ¿verdad? O sea, la repetición. ¿Y sabe algo? No dijo lo que yo había escuchado en el momento. Yo, wow, yo no lo creía. Yo, pero es que yo vi, él me llamó y todo lo demás. ¿Y qué pasó? ¿Y sabe lo que sucedió? Lo que él había hablado, lo que había pasado en ese momento, no lo había repetido. ¿Qué me quiere decir con esto? Que fue una palabra en el momento para mí. Amada iglesia, te digo algo, Dios sí habla. Yo no sé cuántos de ustedes lo han experimentado ahí donde tú estás, no sé si tú lo has experimentado ahí en la soledad de tu cuarto, en la intimidad de tu cuarto. Ahí es cuando te estás bañando, cuando estás cocinando, en tu carro, en tu oficina, en tu negocio, haciendo deporte. Usted no se imagina las veces que Dios me ha hablado a mí haciendo deporte, haciendo ejercicio ahí en mi casa, o caminando o corriendo. Y hay momentos cuando yo me pongo los audífonos y voy a salir a correr o voy a hacer ejercicio, ¿verdad? Digo, Señor, háblame. Cuando voy a correr, obviamente pongo música, pero hay momentos donde digo, Señor, háblame, y está sonando la música, pero yo estoy hablando con Él. Escuche, y hay momentos donde estoy en mi casa y cuando voy a hacer ejercicio, ¿sabe lo que pongo? Prédica. Yo me imagino que los vecinos van a decir, ya viene este con las prédicas. Y usted, pastor, hermano, yo voy a hacer ejercicio y muchas veces pongo una prédica. Y está la prédica y estoy haciendo ejercicio. Y entonces estoy alimentando mi espíritu y estoy fortaleciendo tanto el espíritu como el cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Los hábitos, así como entrenamos el cuerpo para que los músculos se fortalezcan y puedan crecer, necesitamos también desarrollar el hábito de fortalecer la capacidad de oír, de escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios, no te acostumbres solamente a oírla un miércoles y un domingo. Dios te habla, pero desarróllala todos los días. Yo sé que hay gente que entrena, hay gente que todos los días entrena, todos los días corre, todos los días hace ejercicio. Así como te preocupa tu cuerpo, preocúpate también por desarrollar la capacidad de oír la voz de Dios, porque eso es lo que nos mantiene con vida. Tenemos que desarrollar la capacidad de oír la voz de Dios. Escucha, mamá de iglesia, Dios te quiere hablar y te va a llamar por tu nombre. Hay direcciones, instrucciones específicas para ti con tu nombre, pero tú tienes que desarrollar la capacidad de oír. Señor, háblame, porque tu siervo escucha. Tenemos que decirle como dijo Samuel en el versículo 10. Si me pueden poner, por favor, Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10. Y eso es así como hoy necesitamos salir de este lugar y finalizar este servicio. Hoy debemos de decirle, ¿verdad? Como le dijo Samuel, porque dice, entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Hoy Dios te está llamando nuevamente, amada iglesia, porque Dios hoy te dice, yo quiero que tú levantes tus manos ahí donde tú estás, y ahí también donde tú estás, levanta tus manos. Porque Dios te está llamando hoy por tu nombre. Y te dice, Samuel, Samuel, pero ese es tu nombre. Es Dios llamándote el día de hoy. ¿Cuál es la respuesta de hoy de nosotros para con Dios? Diga conmigo, habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu sierva escucha. Hoy yo le digo, Señor, háblame, porque Julio escucha. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, dispuesto a obedecerte. Dame las instrucciones de qué hacer.
y lo haré. Mándame, dime y hoy lo haré. En el nombre de Jesús me presento delante de ti, Espíritu Santo, declarando, Señor, que tu siervo te escucha. Hoy soy obediente a ti. Perdóname, Señor, por el tiempo que aunque me estabas hablando, no te presté atención. Vamos a postrarnos delante de Él. Y ahí donde tú estás también yo te invito que te postres delante de Él y puedas decirle: Señor, habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Y ahí donde tú estás, si estás ahí en tu cuarto, si estás en tu casa, ahí en la sala, en la cocina, si estás en tu oficina o en tu negocio y tienes la oportunidad de postrarte, hazlo. Y toma unos segundos para darle gracias a Él. Pídele perdón, amada iglesia, ahí donde tú estás. Pídele perdón por las veces que Dios te ha hablado, te ha llamado y sencillamente no has sido fiel para con Él. Habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Señor, aquí estamos para escuchar tu dulce voz. Y estamos dispuestos a obedecerte. Estamos dispuestos a ser fieles contigo. Desciende a este lugar, háblanos. Háblanos. Desciende y llena este lugar de tu gloria, de tu poder. Somos como Samuel, un joven en el cual tuviste un corazón sincero, puro y dispuesto a obedecerte y a servirte. Hoy nos presentamos delante de ti, dispuestos, Señor, a obedecer tu palabra, a obedecer las instrucciones. Toca a los niños, llena a los niños, llena a los jóvenes, llena a los adultos que estamos acá. Nuestra familia, Señor, se levanta hoy porque verá a un hombre y una mujer que escucha tu voz. Queremos ser los modelos a seguir para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para la sociedad. En el nombre de Jesús, papá, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos a rendirle un fuerte aplauso a la presencia de Dios que está en este lugar. Gracias, Señor, te bendecimos y declaramos que la presencia de Dios está en ese lugar también. Dios te guarde y Dios te bendiga.